La industria se encarga de intoxicarnos a través de los alimentos, los llenan de metales pesados y no es accidental. El sistema inmunológico no es un sistema de defensa, como nos han contado, que eso es falso. El sistema inmunológico es un sistema de equilibrio, es el que elimina todos los tóxicos que tenemos en nuestro cuerpo con los que nos envenenan diariamente. Y también los tóxicos mentales. No salimos a la naturaleza, que sirve para desintoxicarnos. No hacemos toma de tierra, no nos descalzamos. En invierno hace más frío, apetece menos, ¿no? Ahora la esperanza de vida ya oficialmente se ha reducido para las próximas generaciones. Ya no solamente la esperanza de vida, sino que las nuevas generaciones son más tontas y más dóciles que las anteriores. Literalmente, es decir, el cociente intelectual ha bajado bastantes puntos por la exposición, por ejemplo, al flúor, que ahora en Estados Unidos van a intentar eliminar del agua, que es donde lo han estado añadiendo, eso sí, para nuestra salud. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Juan Zaragoza, divulgador científico de temas de medicina. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Juan, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantado de estar aquí, Fernando, es un placer. Me alegro. Juan, se utiliza mucho el término sistema. Sin embargo, no tengo muy claro exactamente qué es el sistema. ¿Es una manera de pensar? ¿Es un conjunto de instituciones? ¿Es un conjunto de personas? ¿Qué es el sistema? Bueno, el sistema para mí es lo que está establecido, lo que damos por hecho, lo que no cuestionamos, ni criticamos, ni juzgamos, simplemente aquello a lo que nosotros obedecemos porque siempre se ha hecho así. Las tradiciones son parte del sistema. Vale, y tienes un proyecto que se llama Proyecto Repuebla, en el que pretendes que la gente se salga del sistema. ¿Cómo pretendes que la gente se salga del sistema? Bueno, el proyecto Repuebla, que es bastante joven y cuando yo arranco no tengo absolutamente ni idea de lo que estoy haciendo, todo hay que decirlo, desde la ignorancia, sigo siendo bastante ignorante en casi todo, pero el objetivo es que la gente se salga del sistema entendiendo por salirse del sistema, eh, salirse de una esclavitud que es la que nos quieren imponer. Esa esclavitud, que hasta cierto punto ya la hemos tenido, pero será un control total y absoluto de todos los aspectos, pero ya no solamente de cómo manejas tu tiempo, tu dinero, sales a la calle, habrá cámaras de reconocimiento facial. Es decir, esa vigilancia exhaustiva en una especie de gobierno totalitario mundial, que es hacia donde nos van llevando, encerrarnos en ciudades de 15 minutos, ciudades inteligentes, que en realidad inteligente no es, sino que es un sistema de control. Que ese control será biométrico de nuestro cuerpo desde dentro de nuestro cuerpo, ese es el objetivo, nos lo han dicho infinidad de veces en el foro de Davos, que ahora están reunidos allí. Va a haber muchas personas que no vamos a poder sobrevivir en ese entorno. ¿Por qué? Porque un entorno hiperconectado, donde tu cuerpo está hasta cierto punto hibridado y se convierte en una interfaz desde donde se emite señal y se recibe señal de todo tipo, que modula tu pensamiento, pierdes tu libre albedrío, ya nos decía Yuval Harari que somos animales hackeables, a eso es a lo que se refiere, es decir, tú ya no eres dueño ni de tus decisiones, ni de tus pensamientos, ni de tus emociones, ¿no? Bueno, pues salirse del sistema es decir no a eso, porque algunos queremos conservar nuestra soberanía. Y entonces salir del sistema significa no depender en nada del sistema, porque ya nos lo han dicho ellos, esto no lo digo yo, no, a mí no se me ocurren estas cosas, o estarás dentro 100% o estarás fuera 100% y en medio no habrá nada. Hay mucha gente que me escucha y dice, bueno, yo creo que eso no va a pasar, Juan. Algunos ya me dicen, ya no me dicen eso no va a pasar, me dicen ojalá que eso no pase, ojalá te equivoques, pero yo creo que necesitamos estar preparados porque si yo no me preparo, ya he elegido. Es decir, si voy por defecto, me dejo llevar por la corriente, acabaré dentro del sistema y el sistema acabará controlándome a mí. Entonces, salir del sistema es encontrar un sitio donde vivir, donde poder cultivar, donde poder tener tus animales, ser autosuficiente, producir tu energía, si es que la necesitas, que hay grupos que ni siquiera eso lo necesitan y lo están haciendo bastante bien. Y bueno, tenemos un ejemplo que todos habremos escuchado, que son los Amish, que son decenas de miles en Estados Unidos. En algunos estados, en la zona más importante son 80.000 los que viven allí y llevan toda su vida, décadas, viviendo así, es decir, sin electricidad y perfectamente. Agricultura ecológica, la mejor agricultura la hacen ellos, la mejor agricultura ecológica en Estados Unidos la hacen ellos, ¿no? Los animales, todo. Entonces, tenemos precedentes. Lo que pasa es que nosotros somos urbanitas casi todos y la gente que está en el proyecto Repuebla, que se está planteando salir,
es urbanita. Entonces, bueno, pues el proyecto está intentando ayudar, intentando con personas que sí que saben y que se han ofrecido para echar una mano, pues ayudar a aquellos que quieren salir a que tengan, a que puedan aprender a gestionar sus propios recursos para poder elegir. Si quieren aprender más sobre este proyecto y salirse del sistema, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, pues para, para aprender más sobre el proyecto me tienen que escribir a mí. ¿Vale? em, en mi canal, en Health Best, Juan Zaragoza. Y si haces una búsqueda Repuebla, te saldrán distintas publicaciones que he hecho. Algunas, hay alguna conferencia que he subido ahí, una conferencia sobre cómo proteger las propiedades, otra conferencia sobre qué es lo que creemos que viene, con bueno, ciertas predicciones de los tiempos en los que creemos que el sistema nos va a intentar imponer esta vigilancia extrema, y este control extremo. Mucho ya lo estamos viendo y ahora en Estados Unidos se está viendo desde el principio, ¿no?, de la nueva legislatura de Donald Trump. Entonces, ahí en el canal pueden encontrar las distintas publicaciones y luego si alguien está interesado después de ver eso, es lo que yo les recomendaría, que se vean lo que tengo ahí, me escriben. Hay un correo que yo pongo en uno de esos, que es SDB, que significa salir de Babilonia, Ajá. 2024, SDB, 2024 @proton.me. Ahí me escriben y yo les puedo mandar más información. Yo animaría a que escriban a aquellos que realmente están interesados, ¿no? Y yo Ujú. entiendo que esto no es una decisión fácil. Juan, tengo un debate interno muy grande porque estoy de acuerdo. A ver, si a mí me ponen una pistola en la cabeza, yo elegiría salir del sistema del Mm, tirón. mm, Pero también creo que la mejor forma de cambiar la sociedad y de cambiar a las personas y de transformar la realidad es con el ejemplo. mm, Entonces, si nos separamos un grupo que nos salimos del sistema y nos vamos ujú, territorialmente a un sitio distinto a los que están dentro del sistema, los que están dentro del sistema no ven a nadie que mm, esté fuera, porque mm, están territorialmente en lugares distintos y físicamente no ven a esa persona. Entonces creo que hay una figura muy importante en todo esto y es esa persona que convivirá a lo mejor entre los dos mundos, ¿no? ujú. Entre los que una parte hará un tiempo dentro del sistema y una parte fuera. ¿Crees que eso se puede dar? Yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que eso se está dando ahora. Ahora mismo estamos en esto que tú explicas. Porque, y de hecho dentro de nada, participo en una conferencia que la hemos llamado del clima en Córdoba. Todo por aquí, por Andalucía últimamente. Bueno, pues en esa conferencia yo voy a hablar de cómo ahora en este tiempo que todavía se puede tener un pie dentro y un pie fuera del sistema, pues cómo gestionar tus recursos económicos para que no te los saque el Estado, por ejemplo. Em, que eso es importante, ¿no? Pues eso lo hablaré ahí, o cómo tener una vida y presencia digital sin tener un rastro digital, Ujú. em, que te vaya delatando, ¿no? Y yo en esto pues estoy aprendiendo y estoy aprendiendo de otros que saben mucho más que yo. Mi trabajo, yo soy divulgador, entonces a mí lo que se me da bien es coger todas esas cosas, juntarlas y presentárselas a la gente de una manera lo más sencilla posible para que sea útil, para que lo puedan Ujú. implementar. Entonces, eso lo haremos el día 8 de marzo, Dios mediante, sábado. Y si alguien está interesado en eso, pues yo le animaría a que se pasase. Hablaremos del clima, de la geoingeniería, que ahora ya es oficial, ya la han reconocido oficialmente, hasta los meteorólogos en este país. Hablaremos de la geoingeniería, hablaremos del impacto de los cambios sociológicos que están implementando en el país, de la inmigración que están trayendo, ¿no? Que están trayendo de manera sistemática por la noche, con nocturnidad y alevosía, aviones tras aviones todas las noches, alojándolos en hoteles, ¿no? Cuando tenemos gente muriéndose, literalmente muriéndose de hambre en la Comunidad Valenciana, donde yo he estado viviendo muchos años, para los que no haya ningún tipo de ayuda. Bueno, todo este tipo de cosas que están ocurriendo ahora, que para la mayoría de la gente no tiene ningún sentido, porque aparentemente no tiene sentido, sí que tienen un sentido si entendemos el trasfondo. Ahora todavía podemos tener un pie dentro y un pie fuera. Pero viene el momento en el que no nos va a quedar más remedio que elegir. Si eso lo vinculamos espiritualmente, si realmente estamos al final de los tiempos, como dice Apocalipsis, cuando venga esa segunda bestia, sin la marca de la bestia, no podremos ni comprar ni vender, o sea, no podremos formar parte de la sociedad. Es posible que nosotros estemos viviendo esos tiempos y es posible que nosotros lleguemos a ver eso Ujú. en los próximos años. Todo va en esa dirección. De esto no cabe ninguna duda.
quieren eliminar el dinero físico, nos lo han dicho por activa y por pasiva, quieren controlar absolutamente todo, cada céntimo que te gastas. Están devaluando a toda velocidad las monedas fiat, el dólar, el euro. Eso significa que van a desaparecer porque no van a tener ningún valor y tienen que ser sustituidas. Ujú. Aquellos que creen en los libertarios, ¿no? Aquellos que creen que van a poder conservar esa soberanía y autonomía, y ojalá tengan razón, esto es lo que yo deseo ardientemente, piensan que Bitcoin, que ciertas criptomonedas descentralizadas, no controladas por los estados, serán la salvación. Y ojalá, y digo, porque así lo deseo profundamente, tengan razón, aunque personalmente creo que eso no se va a dar. Creo que simplemente es un caballo de Troya que están utilizando. Esa es mi opinión. Em, Tengo razones, pero no voy a explicar todo eso aquí porque no es el punto. Si eso ocurre, cuando eso ocurra y tengamos las CBDCs, que son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que es hacia donde nos llevan, lo que quieren que sea, em, tendremos que elegir. Y tendremos que elegir, tú dices, y siempre hay gente que me dice, pero Juan, no os van a dejar, no os van a dejar estar fuera del sistema. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si yo me quedo en la ciudad, con antenas por todas partes, radiados hasta la muerte, literalmente, porque eso está matando a la gente. Y recientemente monté un programa para revertir la electrohipersensibilidad y la sensibilidad química múltiple. Eh, en ese programa, y además hay estudios que están publicados, está basado en un estudio en concreto, sabemos que ya en el 2020 el 50% de la población europea, país como España, por ejemplo, además aquí vamos a la cabeza porque en el despliegue de toda la red de antenas, etcétera, vamos por delante de la mayoría de los países, la mitad de la población es electrohipersensible. Pero la mayoría de nosotros no lo sabemos. Tenemos una serie de síntomas que no asociamos a los campos electromagnéticos. Bueno, si yo me quedo en la ciudad y la electrohipersensibilidad va en aumento, es decir, cuanto más años, más tiempo estoy expuesto a esos campos electromagnéticos, más fácil es que me vuelva electrohipersensible. Y esto no es una opinión, esto es algo que está demostrado, Ujú. literalmente. Voy a hacerte un inciso que Sí. para el que quiera investigar sobre el tema de la electrosensibilidad, hay un libro que se llama La enfermedad silenciada, Ujú, que te cuenta un recopilatorio de todos los estudios que se han hecho mm, respecto a la radiación y la electrosensibilidad. Y mm. ahora continúa, porfa. Fabuloso. Bueno, pues eh, si yo voy desarrollando esa electrohipersensibilidad y estoy dentro del sistema, estoy viviendo en una ciudad inteligente, que es hacia donde nos quieren llevar a todos, es lo que está pasando ahora en los pueblos que han soportado la riada. Mm. Digo riada porque abrieron embalses y ya está reconocido por la Confederación Hidrográfica. La del Júcar, seguro. De hecho, está desaparecido el que dio la orden. Sí, sí, desde el día de la riada. No lo sabía. Sí. Bueno, pues ese señor que ya está desaparecido, porque eso tendrá consecuencias, obviamente. Fu. Fue una riada, es decir, un asesinato, no avisaron, y además se sabe que no avisaron, porque se buscaba causar el mayor daño posible. Y de hecho, el daño que no ya solamente en vidas humanas, porque además el gobierno ya ha reconocido que no sabe cuánta gente y que no lo van a decir, em, pero son muchos, mucho más de los que nos han contado, eso definitivamente. Ya se sabe que el objetivo principal no era solamente causar, digo solamente causar, que también daño en vidas humanas, sino causar daño económico para destruir el medio de vida de esas personas que viven en esas poblaciones que quieren vaciar y trasladarlos a Valencia, que va a ser una de esas ciudades inteligentes modelo donde están construyendo, en Deña, donde yo he estado viviendo hasta hace nada, pues lo mismo, o sea, están haciendo edificios por todas partes, no hay demanda para esas viviendas, entonces, ¿por qué lo están haciendo? Y además, financiado por el Estado, pues evidentemente porque ahí es donde quieren llevar, trasladar a la gente que vive en poblaciones más pequeñas y tienen distintas herramientas, como hemos visto ahora en Los Ángeles, Mm. tienen sus herramientas para forzar a la gente a irse, quitarles las tierras, y lo estamos viendo en Valencia, ¿no? Con las Ujú. riadas. Es decir, esa gente será trasladada, los que sobrevivan. Y si estamos en una ciudad y no tenemos un plan B, que yo a la gente le digo, mira, pero ¿qué problema tienes en tener un plan B? Tú tienes un plan B, si tienes que salir, sales. Y eso lo podemos hacer todos. Y Ujú. bueno, pues el proyecto Repuebla, para mucha gente es, bueno, ojalá no tengas razón, pero si tienes razón, queremos asegurarnos que tenemos un sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo entiendo que mi trabajo es ayudar a la gente a tener eso. Ujú. Vale, de todas las cosas que has dicho, me gustaría recatar unas cuantas. La primera Venga. es que creo importante aclarar
que no estamos en contra de la inmigración, sino que estamos en contra de que se utilice sistemáticamente la inmigración para provocar caos, desequilibrio en la sociedad. Mm. Porque claro, muchas veces por hablar de este tema ya te dicen, no, es que eres un racista, un xenófobo, estás en contra de la inmigración. No, la inmigración no estamos en contra de ella, sino es simplemente para que se utilice para un fin concreto. Sí, la inmigración es una herramienta, Mm. en este caso. Otra cosa importante que me gustaría rescatar es lo de la marca de la bestia. Hay muchas hipótesis, muchas teorías respecto a esto. Se me ha ocurrido que podría ser incluso, claro, en la Apocalipsis se dice que es algo físico, en la frente o en la mano, Ujú. pero ¿no crees que puede ser a lo mejor esa huella digital de la que hablabas, algo digital de que te tienen controlado? Vale, si tú me preguntas mi opinión, como va a ser es que en nuestro cuerpo van a estar recogidos todos nuestros datos. Y nuestros datos es nuestra cuenta corriente. En esa cuenta corriente, que va a ser de moneda digital, CBDCs, estará recogido en nuestro cuerpo. Esto nos lo dijo el CEO de Nokia hace 3 años en el foro de Davos, que para el 2030 no habrá teléfonos móviles. Nadie tendrá teléfono móvil. Toda esa información que ahora se está recogiendo y recopilando en el teléfono móvil. De hecho, Biden, antes de salir de la presidencia en Estados Unidos, ha firmado un real decreto, lo equivalente aquí a un real decreto. Creo que ha sido el último que ha firmado donde avanzan la identidad digital y recoger en los teléfonos móviles la licencia de conducir, que es básicamente nuestro DNI aquí, allí en Estados Unidos. Eso en el teléfono móvil. Y apuesto lo que quieras a que Donald Trump no va a revocar esa. No, porque Donald Trump ha sido elegido precisamente para avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial, del control biométrico, de la identidad digital y de la digitalización de absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Si eso es lo que se está haciendo, eso va en una única dirección. Mm. Claro, si yo tengo que tener mis datos biométricos en mi cuerpo, y mi cuerpo es el interfaz, es decir, mi cuerpo se convierte en ese teléfono móvil donde tenemos todo ahora recogido. Hollywood nos lo lleva contando ya desde hace mucho tiempo, que nos van avisando, ¿no? Esa predictive programming en inglés, que es, no sé cómo se llama en español, pero bueno, esa programación que nos hacen para que no nos sorprenda cuando nos lo hagan, ¿no? El primado negativo que Primado también le negativo, llamaban. eso. Bueno, pues eso que llevan tiempo haciéndolo con nosotros, concretamente nuestros amigos de Hollywood, Netflix, etcétera, y que ahora lo están acelerando, es decir, casi todo va en esa dirección, ¿no? Pues porque se trata de que la gente se acostumbre, y si ya te has acostumbrado, ya no te choca, ya no te rebelas, lo aceptas, no queda otra, es hacia dónde vamos, tenemos que ser modernos, tenemos que estar al día, hay que avanzar la inteligencia artificial porque es el futuro, todo esto, que uno se va repitiendo, esta cantinela que uno se repite a sí mismo porque lo otro da mucho vértigo, pero si es forzoso y tú no puedes comprar si no lo tienes en tu cuerpo, eso ya es la marca de la bestia. ¿Será una marca física en la frente o en la mano? Personalmente yo creo que sí. Porque de alguna manera hay que poder identificar a la persona simplemente con mirar que esa persona ha entregado su alma. Porque yo creo que aquí lo que estamos haciendo es entregar el alma. Otra idea que me gustaría rescatar es cuando han mencionado que aquí somos esclavos, o sea, nos quieren hacer más esclavos de lo que ya somos. Mm. Antes, fuera de cámara, me comentabas que nosotros ya nacemos esclavos, Ujú. aunque nos quieren hacer creer que no Mm. existe una democracia, que todo responde a un plan. Sí. Claro, explícame eso, porfa. Bueno, en la Edad Media, por lo menos los estados o las ciudades feudales, los señores feudales, la gente vivía no en un régimen de esclavitud, sino un régimen de servidumbre. Ujú. Y en el régimen de servidumbre, ellos vivían en una tierra, labraban la tierra y se podían quedar con parte de eso. Nosotros ahora no tenemos ni eso. Es Es decir, verdad. los impuestos con los que nos saquean. Si tú eres autónomo y tienes algo de ingresos, porque te lo curras, en este país te saquean el 70%. Si es que te, cuando te van a pagar, ya te han quitado un montón. Y el dinero que tú recibes ya ha sido grabado. Cada vez que gastas, te vuelven a grabar sobre ese dinero que ya ha sido grabado. Si te mueres, a los herederos les van a grabar. Si donas, le van... Es decir, es que nos graban hasta por respirar. Ahora, dentro de nada, ya nos ha dicho nuestro amado líder, el presidente de gobierno, que eso de tener dos casas y que las hereden los hijos, ¿eso qué es? Que hay otros que no las tienen. Eso significa que va camino, está implementando la Agenda 21 y la Agenda 21
que después lo han especificado un poquito más en la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Ya nos lo dijo Klaus Schwab, no tendrás nada significa que no vas a tener propiedad privada. Creemos que somos dueños de las cosas. Nacemos esclavos porque no somos dueños de nada. La propiedad es del Estado. En España la propiedad de absolutamente todo es del Estado. Y tú, si apareces en alguna escritura, apareces como titular, no propietario. Eso significa que nos dejan, nos conceden el privilegio de usar algunas cosas, pero siempre y cuando no violemos la ley, ¿no? Mm. Pongo otro ejemplo. Eh, Tú, para poder casarte, necesitas pedir permiso y te tiene que dar permiso el Estado. ¿Pero esto qué es? Nosotros tenemos, simplemente por haber nacido, nacemos libres. Es un derecho divino que Dios nos da, que nos otorga la ley natural. Y esta gente se ha arrogado, nos han quitado todos nuestros derechos. Nosotros no cuestionamos. Tú naces y vas a inscribir a tus hijos en el registro. Es decir, cedes la propiedad de tus hijos al Estado. Por eso una ministra, exministra, nos decía que los hijos no son de los padres, son del Estado. Y eso no fue accidental. Lo que nos está diciendo es la realidad. Esa es la absoluta verdad. Y entonces nosotros venimos a este mundo como esclavos y vivimos en un sistema que es esclavista, donde nos saquean absolutamente todo y estamos contentos y felices trabajando como esclavos para un Estado que es el que nos quita todo. Y siempre tienes aquel que dice, no, es que hay que pagar impuestos porque si no es para las carreteras, Mm. para la educación, para la sanidad. Y a mí eso me hace mucha gracia. Simplemente con un tercio de lo que se recauda de multas, la DGT en España, simplemente por multas, un tercio de lo que se recauda se podrían arreglar cada año todas las carreteras que hay en España. O sea, que nuestros impuestos no van a arreglar carreteras, no van a obras públicas, es evidente, van a Hombre. esas cuentas en Panamá, esas cuentas en República Dominicana, esos viajes del Falcon para llevar para allá fondos en esas cuentas, esos paraísos que ahora se está viendo, pero que eso es simplemente la punta del iceberg. Nosotros vivimos como esclavos, estos perros de sus amos son los que les dan algunas migajas, que son migajas en realidad, y el resto contribuimos a ello. Yo creo que hay que dejar de contribuir. Como decía antes, la Edad Media era de otra manera y también en la época de la Edad Media se pagaba el diezmo, que era el 10% de lo que ganaban los comerciantes y ahora, Mm. como dices, se ha subido a un 70%, que con el 10 Sí, antes el rey hacía lo que quería con ese. O sea, correcto. me refiero, con lo que quería me refiero que podían vivir los ciudadanos perfectamente pagando solamente un 10% de lo que ganaban. Correcto. Y De hecho, la guerra de la independencia en Estados Unidos fue por un impuesto al té que no llegaba ni al 5%. es verdad, Y se montó una guerra de independencia con Gran Bretaña, por el impuesto en el por té, Reino sí, Unido, sí. por un impuesto abusivo que no llegaba ni al 5%. Digo, Mm. es que estamos todos dormidos. Claro, o sea, antes se quejaban y hacían guerras porque subían los impuestos Mm. y han conseguido que ahora la mayoría estemos incluso a favor de pagar más y más y más y más. Sí, Y con la excusa de mantener la seguridad social, de que el Estado educa a tu hijo a través de mantener un mm, sistema educativo. Como decía antes, los hijos le pertenecen al Estado y por lo tanto, como decían los comunistas, lo tiene que educar el Estado también, claro. Adoctrinar. adoctrinar. Sí. Y luego también había una idea que quiero traer aquí, que es la de que el Estado somos todos. ¿Por qué? Bueno, evidentemente todos lo sustentamos pagando impuestos de forma obligatoria, pero también nosotros ayudamos a que esto se mantenga y llevamos a nuestros hijos a colegios públicos y utilizamos la seguridad social. Es decir, nosotros al final acabamos usando los servicios y productos que nos aporta luego el Estado y utilizamos Renfe. También es porque hay veces que no nos dejan otra opción, eso es cierto. Bueno, no todos, ¿eh? No todos. Algunos estamos bastante rebeldes con muchas de esas cosas eh, y estamos intentando reeducar a la gente o desprogramar, porque yo creo que hemos sido programados desde que nacemos a ser obedientes a un sistema opresor, Mm, a un sistema que ni siquiera es espiritual. mm, Debería serlo, pero no lo es. Y que espiritualmente, eh, cuando las leyes son injustas, que lo son, y absolutamente todas, y lo vemos, la absoluta impunidad en la que viven nuestros gobernantes, como sanguijuelas, da mm, igual quién sea del color, me da igual. Pues en esa impunidad en la que están y aprobando leyes que son absolutamente injustas, cuando hay una ley injusta es un deber moral desobedecerla. Y yo creo que eso es lo que necesitamos recuperar, que hemos olvidado. Y entonces, bueno, pues algunos intentamos, por lo menos estamos intentando hacer eso y ayudar a otros a despertar, mm, porque creo que estamos demasiado dormidos. Y siempre
cuando yo comento hacia dónde nos llevan, siempre hay gente que dice, no, pero eso no va a pasar, Juan, porque la gente se va a levantar. Yo digo, pero tú has visto a alguien levantarse en algún momento en estos últimos 5 años con todo lo que ha pasado. Pueden hacer lo que quieran, lo saben, por eso lo hacen. Con absoluta impunidad y no pasa nada. Y el problema es que no solamente no pasa nada, sino que no va a pasar. ¿Crees que hay un interés por matarnos o por enfermarnos para conseguir dinero? Bueno, yo creo que tú cuando tienes una granja con animales, lo que quieres es que produzcan lo máximo posible. Si tienes una granja de pollos, los pollos los tienes hacinados, los vas a engordar para poder venderlos al peso y cuanto más pesen, a ti te da igual si el pollo se mueve o no, a ti te da igual si el pollo es feliz o no, a ti te da igual si no puede andar, porque literalmente no pueden andar. Una vez que lo proceses, no se nota, no se sabe si ese pollo ha caminado o no ha caminado. Lo quieres procesar 4 veces más rápido porque el rendimiento económico es mucho mayor. Bueno, básicamente eso es lo que están haciendo con nosotros. Nosotros vivimos, somos esas bestias en esa granja que esta gente se ha inventado. Nos exprimen a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, desde la cuna hasta la tumba, nos enferman crónicamente. Para eso son necesarias las inyecciones que se les ponen a los niños. Porque si se les pone desde el primer día de vida, y en Estados Unidos es así, si desde el primer día de vida tú inyectas, y eso le pasó a mi hija pequeña, porque nació ahí en Estados Unidos, o sea que yo sé de lo que estoy hablando, el primer día, y a nosotros ni siquiera supimos que la habían inyectado. No lo hicieron delante de nosotros ni nos pidieron Ostras. nuestro consentimiento, sí. Cuando nos trajeron a la niña, horas después de haber nacido, no podía respirar. Y nosotros no hemos conocido una hija sana en ningún momento. Y si tú no has tenido en ningún momento un hijo sano, no sabes lo que es un hijo sano. Con lo cual puedes seguir, es un enfermo crónico desde que nace hasta que se muere. ¿Cuántos años quieres que viva así? Pues eso es lo que van a determinar. Es decir, ahora en estos momentos sobra población en el mundo. Nos lo llevan diciendo por activa y por pasiva que nos cargamos el mundo, su chiringuito, porque es su chiringuito. Y ya no nos necesitan. En la revolución industrial sí que se necesitaba mano de obra, porque no había inteligencia artificial y no se nos podía sustituir. Ahora somos redundantes, según Yuval Noah Harari, somos redundantes y estamos obsoletos. ¿Qué hacemos con tanta masa de gente, tantos, bueno, nos dicen que somos más de los que realmente somos, de miles de millones, pero ese es otro tema. Somos bastante menos de la mitad de lo que nos dicen que somos y que todos recitamos esas cifras y nadie sabe de dónde las han Hombre, sacado, porque y que es muy difícil contar a todas las personas es del mundo. imposible. Hombre. Pero todos damos por cierto esa cifra que nos han contado para decirnos que somos demasiados, que nos estamos cargando el planeta, pues somos una plaga. Ellos no, somos nosotros. Y entonces, ahora ya que somos redundantes, ¿tú qué harías con algo que te sobra? Pues eliminarlo si no lo necesito. Reducirlo al punto que para mí sea manejable, gestionable, que no sea una amenaza. Y eso es, en mi opinión, una de las cosas que están haciendo. Repite muchas veces una mentira y se convertirá en verdad. Se me ha Claro. venido esa frase por lo de los números, la escuchamos siempre Mm. y nunca la ponemos en duda. Creo que también se está intentando enfermar a la gente para meter el caballo de Troya de, como hablábamos antes, la hibridación, ¿no? De la Mm. tecnología en el cuerpo para sanarte, para Mm. curarte. Entonces, claro, para eso necesitan gente enferma que quiera meterse tecnología en el cuerpo Mm. para curarse. Vale, pero no hemos hablado de tu trayectoria profesional y de tu historia porque es muy difícil comprender a lo que te dedicas ahora si, Aunque conociéndola es si difícil. no conoces un poco tu pasado. Entonces, Sí, quiero preguntarte que me cuentes tu trayectoria profesional, tu historia y tu personalidad, porque influye en cómo eh, se ha dado la evolución en tu historia. sí. Bueno, te voy a dar versión muy resumida porque para no aburrir a la gente. Em, a ver, yo me voy a Estados Unidos a estudiar, me salto los primeros años, pero yo desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido una necesidad espiritual de Dios. Cuando era pequeño eso no lo puedes explicar, pero es algo que está. Yo creo que venimos al mundo así. Dios nos crea con esa necesidad de Él, de conocerlo, de tener una relación, ¿no?, con Él. Bueno, pues yo desde que tengo uso de razón siempre he sentido esa necesidad, conexión en algunos momentos cuando era pequeño, después desconexión total, viviendo perdidamente y después
la búsqueda para volver, ¿no? Para volver a casa, ¿no? Y yo creo que eso es el trasfondo de toda mi vida. Y en ese proceso, pues, claro, tú creces en un entorno donde, pues, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera para luego tener un buen trabajo. Pero yo he sido siempre un poco rebelde en todas estas cosas porque nunca lo he acabado de entender, ¿no? Y para mí no llegaba a tener sentido. Entonces me voy a Estados Unidos, estudio ingeniería aeroespacial. No me quedé ni a graduarme. Fui a las oficinas a recoger el diploma y me vine. No estuve ni en la ceremonia de graduación. Es que me daba igual. Lo guardé y no lo volví a sacar. Esa es, esa es un poco mi forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues aquí, objetor de conciencia, siempre contra el sistema, ¿no? Objetor de conciencia, claro, al ser objetor de conciencia, pues es complicado. En esa época era muy complicado encontrar trabajo porque te decían, ¿tienes el servicio militar cumplido? Como no lo tenía cumplido, pues tocaba esperar, hacer trabajos. Bueno, he trabajado como profesor en una universidad privada, he hecho muchas cosas. Monté alguna empresa en ese momento de informática. em, em, Luego he trabajado dirigiendo grupos espiritualmente durante años. He trabajado como consultor en empresas de alto rendimiento, o sea, en equipos de alto rendimiento en empresas del IBEX. De hecho, buena parte de mis clientes era la industria farmacéutica. Eh, yo no quise trabajar como ingeniero porque no me gustaba, pero luego las cosas que he hecho, he ido buscando cosas que tuvieran impacto, que dejasen huella, ¿no? Ujú, Y bueno, casi toda mi vida he trabajado por cuenta propia, casi nunca por cuenta ajena, solamente unos años, unos pocos años. Y llega un momento en que me doy cuenta que no sé qué quiero hacer con mi vida. Hablábamos antes de crisis fuera de micro, de crisis existencial, ¿no? Y he tenido algunas cuantas de esas a lo largo de mi vida. La última más gorda la tuve en el 2016. Fallece mi padre. Eso fue un año bastante duro y, bueno, todo lo que había estado haciendo hasta ese momento, pues lo empiezo a cuestionar. Empiezo a cuestionarlo espiritualmente, mi trayectoria espiritual también, el por qué y para qué. Por qué lo tenía bastante claro, el para qué estoy aquí no lo tenía tan claro, ¿no? Y bueno, en ese momento yo recuerdo que pasé el verano más duro de mi vida viviendo en Valencia. Nos trasladamos a Valencia, de Madrid a Valencia en el 2015, en septiembre del 2015. Y justo un año después, pues tengo esa crisis existencial con 48 años, que pues, ya es mayorcito para tener esa crisis. Y bueno, pues una de las razones por las que nos trasladamos a Valencia es porque físicamente no estábamos bien, especialmente mi hija pequeña, que tenía lesiones por inyecciones que esto lo he compartido en otros, bueno, en muchos de mis vídeos, ¿no? Y bueno, empiezo a investigar, a buscar la manera de sanar a mi hija, porque las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes, teóricamente no se puede curar uno de eso, ¿no? Eso nos decían los médicos, todos los médicos. Entonces yo, como buen rebelde e ingeniero, digo, pues si hay un problema, tiene que haber una solución. Bueno, ahí empiezo a investigar y efectivamente empiezo a encontrar soluciones. Y después de un trabajo de investigación de 3 meses, unas 12, 14 horas diarias, durante 3 meses, sin día de descanso, hice un paréntesis en todo lo que hacía a nivel profesional, pues soy capaz de construir o de armar un protocolo para mi hija, bueno, para cada miembro de la familia en realidad. Y en 3, 4 meses después, pues su salud había mejorado infinitamente, ya no tenía asma, ya no tenía dolores articulares, esa poliartritis que tenía en ese momento. Sus marcadores sanguíneos empiezan a venir normales, los míos también. Yo tuve hipertiroidismo, mi tiroides se normaliza, vitíligo, recupero la pigmentación en la piel, en la mano, en la cara. eh, bueno, distinta artritis reumatoide, recuperó la salud en ese sentido, pero no acababa de entender todas las causas. Y bueno, pues ahí arranco en ese proceso y me siento llamado por Dios. Y eh, en una visión, una noche, durmiendo, me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ayudando a la gente a recuperar su salud de enfermedades crónicas que no tienen cura. Y
y basándome en lo que otros investigadores, no yo, porque yo no soy investigador, otros investigadores han hecho. Ya se ha recorrido ese camino y simplemente hay que leer eso que está publicado en la biblioteca oficial, donde todos estos em, artículos científicos revisados por pares están publicados y solamente hay que sacarlo de ahí Mm. y construirlo. Construir esos protocolos, construir ese trabajo que la verdad es que funciona. Entonces, bueno, pues decido dedicarme a eso. Y estando en eso, llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia y después llegó la solución que nos plantearon con las inoculaciones, pues ahí es cuando decido grabar un vídeo breve, porque iban a inocular a los niños y a mí eso me quitaba el sueño. Y entonces grabo ese vídeo, lo cuelgo, además no lo cuelgo, obviamente no lo cuelgo en YouTube porque me va a durar 0, lo cuelgo en otra plataforma que nadie me seguía y ese vídeo se hizo viral, eso llevó a arrancar un programa, el programa de Vivir con Salud en el Toro TV, donde hicimos 66 programas, hacíamos uno por semana con algunos descansos durante 2 años. Y bueno, a partir de ahí, cuando terminamos el programa, yo me siento llamado. Todo lo que hago, lo hago porque me siento llamado por Dios a hacerlo. Eso lo tengo que decir, porque es la verdad. Mm. Entonces, me siento llamado por Dios a grabar unos vídeos para explicar el contexto espiritual de lo que nos está ocurriendo, por lo menos para que la gente tenga herramientas para navegar estos tiempos, ¿no? Espiritualmente, que yo entiendo que eso es lo más importante. Em, y después de esos vídeos, pues ahí es cuando entiendo que necesito poner en marcha el proyecto Repuebla, porque bueno, es bíblico en Apocalipsis 18, ¿no? Salid de Babilonia Mm. y salid en medio de ella para que no participéis de sus pecados, sino recibáis la ira de Dios con el resto, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, sí, yo creo que es el momento de ayudar a la gente de salir de Babilonia, de salir del sistema, de no formar parte porque cuando nosotros formamos parte alimentamos a la bestia, contribuimos y llevamos, y la mayoría de nosotros lo hacemos sin que tengamos una intención de hacerlo, pero lo hacemos por sistema. Y por eso hay que abandonar el sistema, hay que despertar a lo que el sistema ha hecho con nosotros sin nosotros ser conscientes, y lleva generaciones haciéndolo, y ahora yo creo que a nosotros nos toca abrir los ojos y tomar las decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles significa que tenemos que estar dispuestos a pagar ciertos precios. Y entonces, bueno, pues básicamente eso es un poco la trayectoria, muy resumido de lo que han sido estos años, ¿no? ¿Crees que la mayoría de las enfermedades son físicas, mentales, Mm. emocionales o espirituales? Bueno, yo creo que todo eso es inseparable. Me gusta mucho una escritura que están Jesús y sus discípulos, ¿no? Y se encuentra con un hombre ciego, ¿no? Y entonces los apóstoles, que en ese momento no eran apóstoles, apóstol significa enviado, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre naciera así? ¿Él o sus padres? Eh, O sea que, ¿quién tenía... Esto es la consecuencia o la manifestación de, en ese momento, el pecado. Y el pecado, que es una palabra griega, un término de arquería, que significa fallar el blanco. Es decir, cuando algo hay que hacerlo de una manera y lo hacemos mal, pues eso sería, ahí hay un fallo, ¿no? Y eso, para los ingenieros, un fallo puede ser catastrófico Mm. si estás construyendo algo, ¿no? Bueno, pues eso, el pecado es eso, no es otra cosa. Bueno, pues, ¿quién pecó? ¿Quién metió la pata? ¿Quién la lió parda aquí? ¿Él o sus padres para que naciera así, no? Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Y entonces todos se sorprendieron porque daban por hecho que eso siempre es así. No es siempre así, pero la mayoría de las veces sí. Es decir, cuando nosotros estamos estresados, por ejemplo, o nos dejamos llevar por el miedo, la incertidumbre en la que vivimos ahora mismo, que sí que nos aboca a ese estado de ansiedad, nuestro cuerpo se enferma. Automáticamente nuestro sistema inmunológico, cuando estamos estresados, deja de reproducirse o de producir nuevas células del sistema inmunológico, por ejemplo, los glóbulos blancos. Y estamos inmunosuprimidos. Y cuando estamos inmunosuprimidos, el sistema inmunológico no es un sistema de defensa, como nos han contado, que eso es falso. El sistema inmunológico es un sistema de equilibrio. Es el que nos devuelve la homeostasis, es el que nos desintoxica, es el que elimina todos los tóxicos que tenemos en nuestro cuerpo con los que nos envenenan diariamente y también los tóxicos mentales.
cuerpo no es capaz de distinguir entre un estrés físico y un estrés emocional. Tiene el mismo resultado y el cuerpo necesita desintoxicar. Una gripe es una desintoxicación, no es ningún virus que lo ha producido, como nos han contado. Entonces, cuando nos da poco el sol, que el sol nos alimenta y nos sana y tiene un montón de efectos en nuestro cuerpo, en invierno, que es cuando no nos da el sol, estamos estresados, llevamos una vida mucho más sedentaria, comemos mucho, comemos mal, estamos bastante intoxicados, poca luz, poca vitamina D porque no nos da el sol, pues es cuando el cuerpo tiene que hacer paradas técnicas para desintoxicar porque se satura de toxicidad. Y entonces necesita recuperarse. Entonces, bueno, pues se dice, ahora te vas a tomar un descanso. Generalmente esto ocurre en los fines de semana. Durante la semana estamos con ese estrés, el sistema simpático toma el control. Cuando llega el fin de semana que nos relajamos es cuando nos da la fiebre y nos ponemos malos. Y entonces decimos, "Jolín, es que siempre me tengo que poner malo el fin de semana". Claro, cuando puedes. O en vacaciones o En en Navidad vacaciones. que baja el ritmo, claro. Claro, entonces, ¿eso por qué es? Porque nuestro sistema inmunológico está deprimido. El estrés es la causa principal, es la mayor toxicidad a la que estamos sometidos y es sistemática. Es decir, los medios de comunicación continuamente nos están intoxicando. Y nosotros nos dejamos porque hemos crecido de esa manera y ni siquiera nos lo planteamos, no lo cuestionamos, no salimos a la naturaleza que sirve para desintoxicarnos, no hacemos toma de tierra, no nos descalzamos, en invierno hace más frío, apetece menos, ¿no? Nosotros ahora que estamos aquí en el sur, de vez en cuando, por lo menos un día a la semana, procuramos ir a la playa a hacer toma de tierra, bueno, aunque vayamos abrigados si hace frío, pero descalzarnos y que la tierra nos ceda esos electrones que nos reducen la inflamación y el estrés oxidativo. Y eso ya al cuerpo le sirve para poder desintoxicar y no enfermarse. Tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, pero vivimos más, pero peor, en el sentido de que vivimos más, pero enfermos. ¿Qué consejos me podrías Bueno, dar? no vivimos más. Eso es falso. En eso nos han engañado, como en casi También, todos. Sí. No, no vivimos más. De hecho, nuestros antepasados vivían bastante más que nosotros, y no hace tanto. Desde que la higiene se implanta, nuestros antepasados han vivido más. Mi abuela vivió 102 años. Sus abuelos vivieron ciento y pico años, todos, o casi todos. Los que fallecieron por una muerte accidental, no por infecciones, no por esas enfermedades para las que no había solución con esas inyecciones. No, en eso nos han engañado. Ahora la esperanza de vida ya oficialmente se ha reducido para las próximas generaciones. Ya no solamente la esperanza de vida, sino que las nuevas generaciones son más tontas y más dóciles que las anteriores. Literalmente, es decir, el cociente intelectual ha bajado bastantes puntos en las últimas décadas por la exposición, por ejemplo, al flúor, que ahora en Estados Unidos van a intentar eliminar de el agua, que es donde lo han estado añadiendo, eso sí, para nuestra salud. claro, es que me parecía muy curioso porque mi madre es médico y me decía, no, sí, tener perros y animales en casa incluso viene mejor Es una porque hace maravilla. que tu sistema inmunitario trabaje Mm, y por lo tanto te defiende mejor de la enfermedad y de los gérmenes y tal. Y claro, me decía, bueno, pues, ¿y por qué desde pequeño no nos exponemos eh, a ese tipo de gérmenes, de bacterias, lo que sea, y nos exponemos más a la naturaleza para desarrollar esa capacidad de defendernos de todos esos mm, patógenos? Y decía, coño, en la antigüedad no existía tanta higiene y por ujú, lo tanto, claro, tendrían seguramente más defensa. mm. Y sin embargo, ahora han conseguido que se demonice la naturaleza, se demonicen los animales, como quédate en casa, no, tranquilo, y Desinfectalo todo. desinféctalo todo también. Vi un vídeo también en el que decía que ha cambiado la forma de ver cómo se produce la enfermedad. Antes se decía que el germen acudía a donde se producía la enfermedad y ahora se dice que el germen es el que produce la enfermedad. ¿Esto es Mm. así? Bueno, si nos remitimos a finales del siglo XIX, con las dos teorías, la teoría del contagio, los patógenos, de Pasteur, o la teoría de Antoine Béchamp del terreno, que es la que perdió esa guerra porque no era rentable. Ya entonces la rentabilidad económica era importante. Y los postulados de Koch, de Koch en alemán, que básicamente lo que viene a decir es que cada enfermedad la produce un patógeno.
Ujú. En principio creían que los patógenos eran bacterias. Luego eso lo ampliaron a hongos. Luego eso lo ampliaron a virus. Los virus vienen muy bien porque son muy difíciles de ver y no son, en realidad no son patógenos, es información. Es como un mensaje que te llega por SMS al móvil o por WhatsApp. Eso no es, no tiene vida, es información que te mandan, ¿no? Bueno, pues los virus funcionan así. Pero ahora está de moda incluso entre la gente que teóricamente está despierta y de que son los parásitos los responsables de todas las enfermedades, ¿no? Desde el cáncer a la neblina mental, bueno, cualquier cosa. Bien, y todo eso es falso. Y es falso, voy a dar la versión muy resumida. mm, Los patógenos, o lo que nosotros entendemos por patógenos, esas bacterias, por ejemplo, E. coli, que la tenemos todos en el aparato digestivo, o deberíamos tenerla, eh, las bacterias cambian de color, tamaño, fisiológicamente y función, y dependiendo de cómo esté su casa, ¿no? Imagínate que tú vives en una casa y se cumple la segunda ley de la termodinámica, que es que la entropía aumenta, el desorden. Mm. Y un día dices, tengo que ordenar la casa, ya no puedo, o la habitación, que eso nos ha pasado a todos los que hemos sido estudiantes y a mí algunas veces ya, ya sin ser estudiante después, eh, no tengo dónde pisar, está todo por el suelo, hoy me toca ordenar. Y entonces cambias tu función. Ya no, ese día tuyo no es como un día cualquiera. Mm. Te estás recogiendo, limpiando. Y cuando empiezas a ordenar, está todo mucho más caótico que antes de empezar a ordenar. Siempre es así. Es decir, si tú vas a hacer un cambio de armario, tienes que sacar todo Claro, y está todo desordenado aparentemente y luego cuando terminas está todo. Pero en el es verdad. proceso el desorden aumenta. Es verdad. Eso siempre es así. O cuando estás limpiando, pues hay polvo. Entonces necesitas ordenar. Bueno, pues nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. ¿Y quién lo hace? Los que viven en la casa. ¿Y quién viven en la casa? Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, hasta en el cerebro tenemos bacterias. Es decir, tenemos un microbioma en todo nuestro cuerpo. Los pulmones tienen su microbioma, la piel lo tiene, el cerebro lo tiene, el intestino, por supuesto. También. Ujú. Tenemos 10 veces más bacterias en el cuerpo que células. Es decir, nosotros somos básicamente un recipiente de organismos que no tienen nada que ver con nosotros. Ujú. Y en tanto en cuanto seamos hospitalarios, con esos organismos estamos sanos, porque esos organismos son los que nos mantienen sanos, no son el enemigo, no son patógenos. Nos han mentido en esto, nos han engañado porque eso es el negocio. Hay que buscar a alguien y hay que atacarlo, siempre hay que matar. Antibiótico, antivida. ¿A qué matamos hoy? Pues los parásitos. Pues lo mismo, y esto, mi amigo Ignacio Román, el doctor Ignacio Román, que él y yo hablamos mucho de estas cosas, él explica con este ejemplo, que es el mismo que utilizo yo, es que si tú llegas a un accidente grave en la carretera, vas a ver ambulancia, policía y bomberos, si es un accidente grave. Si yo vengo de otro planeta y aterrizo aquí y veo 2 o 3 ejemplos de eso, puedo concluir falsamente que la policía, la ambulancia y los bomberos son los que Aquí. causan los accidentes graves, porque siempre están, siempre están. ¿Qué tendremos que hacer? Eliminarlos. Ostras, y está eliminando justo la solución. Claro, entonces todos esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que es su casa, cuando hay un desequilibrio, lo que van a hacer es se van a poner el pañuelo en la cabeza, se van a remangar y van a hacer una limpieza. Entonces van a cambiar su actividad habitual Ujú. por una actividad que devuelva el equilibrio al cuerpo. Es lógico. Y mientras están haciendo eso, aparentemente está todo mucho más desordenado. Tienes fiebre, tienes dolores articulares, estás moqueando porque están sacando la basura. Qué Y el fuerte. sistema inmunológico contribuye precisamente a eso. ¿Por qué? Pues porque quiere asegurarse que el terreno esté bien. Y entonces, claro, el virus se va a llevar las culpas, o la bacteria se va a llevar las culpas, o el hongo se va a llevar las culpas, que también está devolviendo el equilibrio, o se va a llevar las culpas el parásito. Pero es nuestro propio cuerpo el que produce todo eso, o lo recoge de fuera y lo utiliza para devolver el equilibrio al cuerpo. Cuando ya el cuerpo está en equilibrio, se deshace de ello porque ya no tiene sentido que sigan haciendo esa función de limpieza cuando ya está todo limpio. Afortunadamente, estos microorganismos no son obsesivos como nosotros. Ujú. Y entonces, cuando ya está todo limpio, eh, uno vuelve otra vez al equilibrio y está sano. Y si no pueden devolver el equilibrio, lo más probable es que acabemos con un cáncer y muy probablemente, sobre todo si hay una base
de esa enfermedad que es emocional y no resolvemos, no está resuelta, podemos acabar reciclados, que es lo que hace la naturaleza. Y todos los médicos o la mayoría de los médicos que trabajan hoy en día en el sistema sanitario saben esto. No, ninguno. Esto no se enseña en la carrera, obviamente. Claro, es que eso te iba a decir, digo, si eso si esto Porque se esto no es estudiara así, negocio. qué Esto no es fuerte. negocio. Es decir, para que una persona esté sana necesita estar en contacto con la naturaleza. Para recuperar el equilibrio, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sol, necesitamos alimentos limpios, necesitamos aire limpio. Nada de esto lo tenemos. La industria se encarga de intoxicarnos a través de los alimentos, los llenan de metales pesados y no es accidental. Y esto ya se ha demostrado este último año. En el programa de la salud de examen hemos presentado evidencias de todo esto que estoy diciendo. Ahora no tengo tiempo de hablar todos aquí, pues no, no volvemos locos. Pero los médicos saben lo que les han enseñado. Desde el informe Flexner, la industria farmacéutica es la que determina qué es lo que se aprende en la carrera universitaria, en la carrera de medicina. En realidad lo que están haciendo es convertir a los médicos, por desgracia, en camellos de drogas legales. Tú vas al médico y sales con una receta. Esa receta no tiene absolutamente ninguna intención de curarte. Un medicamento, yo lo sé porque he trabajado con la industria farmacéutica durante muchos años, un medicamento que cura no es negocio. ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? De hecho, Pero, cuando aquellos medicamentos que verdaderamente han curado, que ha habido alguno, ha sido un fracaso, ha cerrado la empresa farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque el negocio está en la cronificación de la enfermedad y simplemente en abordar los síntomas, que tú te encuentres un poquito mejor y ya está. te creo, pero es que he conocido mucha gente y de hecho una amiga mía estudia farmacia y de verdad que yo creo que tiene buena voluntad de Claro ayudar que a las sí. personas y claro, por eso no sé, como que mentalmente me cuesta aceptarlo porque es Claro como que tienen decir, buena voluntad de ayudar a las personas, lo que no claro, tienen son las herramientas. claro, las herramientas y luego que, que no se hacen esas preguntas, ¿no? De, ¿es realmente esto un negocio? ¿No lo es? Hay muchos médicos y cada vez más que sí se la hacen, porque es evidente. Pero cuando tú te haces esa pregunta, en realidad, y te miras al espejo, tienes que tomar la decisión de si sacrificas tu medio de vida y te pones a toda la comunidad a la que tú perteneces, te la pones a toda en contra, con lo cual Mm, cometes un suicidio profesional o eres honesto contigo mismo, con los demás, mm. y te sales de ahí. Y no hay nada en medio. Y por desgracia, esa es la realidad. Hay algunos médicos que durante un tiempo han estado más o menos en medio, pero al final todos acaban saliendo porque estás violando tu conciencia. Una vez que tú has abierto los ojos, ya no hay vuelta atrás. Y hay veces que lo que no queremos es abrir los ojos. Eso pasaba en Roma, ¿no? Con los esclavos. Los esclavos podían comprar su libertad, ¿no? Sobre todo los que durante una época bastante larga, además. Pero la mayoría de ellos, aun teniendo el dinero para comprar su libertad, no la compraban, no eran manumitidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tú compras tu libertad eres responsable. Sí. Mientras que de la otra manera, pues tienes una casa, tienes un dinero, en la cárcel también. Mm, Pero cuando sales, dices, ostras, si estaba yo mejor dentro, no me tenía que preocupar a ver de dónde saco el dinero para comprar la comida. sí, sí. La esclavitud es más cómoda. Mm, Y cuando elegimos eso, y por desgracia la mayoría de la gente lo elige, mm, buscamos todas las excusas o razones por las que no podemos hacerlo. mm. Y ahora te voy a cambiar radicalmente de tema porque esta es una pregunta que tengo mucha curiosidad. ¿Las carnes rojas realmente son tan malas como dicen? Las carnes rojas son maravillosas. De malas no tienen absolutamente nada. Eso es una falsedad. Los estudios que se han hecho sobre la carne roja se han hecho sobre hamburguesas, que de carne roja no tienen absolutamente nada, es tóxico. En Estados Unidos, hamburguesas con todo lo que acompaña, o sea, con todos esos hidratos de carbono, más todos esos venenos que van ahí añadidos, que son esos ácidos grasos poliinsaturados, químicos. Bueno, todos esos conservantes, colorantes, saborizantes. Eso es lo que te enferma. Si tú comes carne roja de un animal que se ha alimentado de pasto, que no ha sido envenenado con esas inyecciones que les ponen ahora, que se los cargan a todos y los dejan estériles, como a nosotros. Bueno, pues si la carne es sana,
la carne es fabulosa, es maravillosa. Además es bíblico. En 1 Timoteo 4 dice que todo lo creado, y esta es la clave para qué debemos comer, ¿no? Dice la escritura que todo lo creado por Dios es bueno. eh, y que nada debemos rechazar. Si lo ha creado Dios, si es creado por el hombre, recházalo. Eso hay mucho químico. Si lo ha creado Dios, es bueno. Si no ha sido contaminado por el hombre, es bueno. Pero además es especialmente bueno si lo recibimos con acción de gracias. ¿Por qué? Mm, Porque cuando nosotros damos gracias y bendecimos, las moléculas de agua recogen esa bendición. mm. No solamente las de los alimentos que vamos a tomar, sino las de nuestro propio cuerpo, que se estructuran. Y eso nos da salud. Lo que pensamos y lo que decimos, en la lengua, en las palabras y en el pensamiento está el poder de la vida y la muerte. Había un vídeo tuyo de Toro TV comentando que la OMS considera la vejez una enfermedad. Mm. Entonces, relacionándole este tema con la siguiente pregunta, es, ¿tú crees que se puede ser feliz sin estar completamente sano? Creo que es difícil ser feliz sin estar sano, porque cuando una persona está enferma, está pensando en su enfermedad, sobre todo si tienes síntomas, si tienes dolor, si no te encuentras bien. Es muy difícil ser feliz cuando uno está enfermo, pero sí que hay gente que es feliz estando enferma. ¿Por qué? Pues porque a nivel emocional, a nivel mental y espiritual han trascendido esa enfermedad. Creo que estas personas son especiales. ¿Las hay? Claro que sí. Yo conozco algunas. He Ujú, conocido algunas que han fallecido. Y sí, sí que se puede. Y de hecho, como nosotros vemos la enfermedad, puede transformar esa propia enfermedad. Y de hecho, nuestra mente tiene el poder de sanarnos. Hemos recibido ese poder. Lo que pasa es que no lo entendemos y ujú. ni lo conocemos. Pero por eso decía Jesús que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, trasládate y échate en el mar y os obedecería, ¿no? O sea, ese es el poder que tiene nuestra mente si realmente creemos. El problema es que no sabemos cómo creer. Entonces, entonces sí, se puede, y sí, efectivamente, la senescencia es una enfermedad. ¿Por qué lo han declarado enfermedad? Porque si es una enfermedad, tú puedes aplicar la eutanasia a alguien que está enfermo, la puede pedir. Si ya estás viejo y la vejez es una enfermedad, pues tú puedes pedir la eutanasia y te la concedemos y deprisa, ¿no? En Canadá, por ejemplo, esto lo hacen bastante. Ujú. Antes también comentaba que nos intoxican a través del agua, del alimento sobre todo también, y a través del aire, las Ujú. fumigaciones. ¿Crees que las fumigaciones tienen también otra finalidad, aparte de la intoxicación? A ver, las fumigaciones tienen la finalidad principal de la fumigación, en mi opinión, o por lo menos hasta ahora, de la geoingeniería, en líneas generales, es el control del clima. Cuando tú controlas el clima, tú puedes someter a una población entera y ponerla de rodillas sin que tengas que disparar un tiro. Si no hay, si no hay cosecha, puedes eliminar a todo un estado, ¿no? Y generar una hambruna de manera artificial. Y eso se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en España se está destruyendo el sector primario, impidiendo que llueva, y cuando llueve, llueve con aluminio en cantidades elevadas. Ese aluminio en la tierra alcaliniza la tierra, Mm, a tal punto que los árboles se secan aunque llueva. Se secan porque ese aluminio envenena el árbol, y ese exceso de alcalinidad en la tierra impide que el árbol pueda crecer, pueda alimentarse. Mata las bacterias. Todo lo que hay en el suelo lo acaba destruyendo, lo acaba matando. Y entonces, bueno, pues las plantas se mueren. Y si de hecho, eh, por ejemplo, en la costa de Levante, ¿no? En la costa levantina, en las montañas, se están muriendo los pinos, están secos casi todos. mm. Y no están secos solo porque no ha llovido, porque también ha llovido. Están secos fundamentalmente por la cantidad de aluminio que tienen dentro. Y si se analiza ese tronco, las cantidades de aluminio que tiene son mínimo 2, 3 mil veces más de lo que sería normal. Ujú. ¿De dónde ha venido ese aluminio? Ha sido fumigado. Antes hablábamos de empezar a grabar de que todo es una guerra espiritual, también Mm, creo que es física, evidentemente, mm. pero sobre todo es una guerra espiritual. Y te preguntaba que quiénes crees que son los que dominan el tinglao. Entonces te vuelvo a repetir la pregunta, Juan. ¿Quiénes crees que son los que dominan el mundo? Bueno, los que dominan el mundo son aquellos que sirven a Lucifer, Satanás. Em, de hecho, estaba leyendo un artículo sobre la masonería. Masón grado 33, creo que era Albert Pike, pero no estoy 100% seguro, que creo que era él, en Estados Unidos, ¿no? Pues Albert Pike básicamente lo que decía es que la masonería, y esto es algo que hay que transmitir a todos los masones grado 32,
31 y 30, y no más abajo. Es decir, los masones que están entrando ahora no van a saber esto. Ujú. Lo que había que decirles o lo que había que expresarles es que nosotros adoramos al verdadero Dios y el verdadero Dios es Lucifer, no Adonai, no Jesús. Porque Jesús, cuando habló en los evangelios y habló de Satanás, que es el verdadero Dios para ellos, habló mentiras. Eso es lo que ellos creen. O sea, cree que Jesús habló mentiras. Sí. Y ellos están esperando que venga Lucifer, que es su señor, que es el príncipe de este mundo, que es el que renunció a su estatus y trajo el conocimiento, la luz, la verdad al hombre, para liberarlo del demiurgo, que es ese dios opresor, esclavista, que nos ha creado para que suframos, para tenernos oprimidos y esclavizados, y Lucifer vino a liberar al hombre. Pero ese argumento es muy fácil de tirar porque si tú haces lo que te dice Lucifer, no tienes esa paz interior, no tienes ese estado interno de felicidad, ¿no? Y de lo que acabo de decir, de paz interior, de saber que estás en el camino correcto y de que estás cumpliendo tu misión en la vida y la misión que te ha dado Dios. Y entonces, no sé, creo que es más fácil de demostrar que Lucifer no es realmente quien quiere tu bien, sino que el que quiere tu bien es Dios. Bueno, yo en eso no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que Lucifer, que es el padre de la mentira, según Jesús, en eso yo creo, es muy persuasivo en la manera de plantear las cosas, porque el 80% de lo que te dice es verdad y el 20% es mentira, y la mentira es lo que te mata, es lo que hace que él apela al orgullo, apela a la codicia, apela a la sensualidad. Así es como tentó a Eva y así es como nos tienta hoy, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo igual. Mm. Y entonces es muy fácil caer en todo eso, es facilísimo, es más fácil caer en eso que resistir, ¿no? Entonces, es muy fácil engañar, y el gnosticismo es este tipo de creencia que esto lo ha hecho muy, muy, muy bien. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora en la Mm. sociedad, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, al asesinato de los no nacidos le llamamos derecho. Mm. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y entonces, Mm. tú vas a la cárcel si te cargas un animal que está preñado, pero si tú te cargas a un bebé, que es un ser humano que aún no ha nacido, además te dan palmas. Es decir, te van a jalear por haber ejercido el control sobre tu cuerpo y haber ejercido ese derecho, ¿no? Pues ese es el entorno en el que estamos. Eso, que es la ventana de Overton, se va haciendo poco a poco y Mm. llega un momento en que la gente Mm. acepta esa nueva moral, por decirlo así. Y una vez que tú has aceptado y has crecido en esa nueva moral, es muy fácil dejarte llevar por ello, porque ir en contra de eso es quedarte fuera de la sinagoga. Eso es lo que pasaba en tiempo de Jesús. Al que confesaba a Jesús o decía o hablaba bien de Jesús, corría el riesgo de ser expulsado de la sinagoga. Y el que era expulsado de la sinagoga no podía comprar, ni vender, ni hacer negocios. Era un paria. Y lo que no queremos hoy es ser parias. Entonces, hablar algo que vaya en contra del sistema o en contra de la narrativa oficial o en contra del pensamiento único, pues es muy arriesgado. Mm. A la gente le cuesta, a todos nos cuesta. Totalmente. Si tuviera a Jesús aquí delante, tomando un café contigo, ¿qué le preguntarías? Em, bueno, yo creo que no necesito preguntarle mucho, porque todo lo que necesito saber ya nos lo ha mostrado y nos lo ha dejado. Yo querría saber algo que él no me podría decir, que es cuándo es el día del fin. Pero eso solo lo sabe el Pero padre, del fin del qué. del fin del mundo. Pero tú crees que ¿Cuándo se acaba todo? claro, pero yo no creo que haya un final del mundo en el sentido de que el planeta Tierra se vaya a destruir, o la humanidad vaya a dejar de vivir. Bueno, en la Biblia habla que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo creo que eso viene. Claro, un No cielo y sé una si lo tierra. vamos a ver nosotros, pero que viene, no tengo ninguna duda. Claro, pero cuando habla de cielo y tierra nueva, mi interpretación es que será una forma de vivir nueva aquí en la Tierra. Por eso No, se dice una Tierra nueva, porque, claro, si los seres humanos cambiamos la forma de vivir, la Tierra también cambia con no, nosotros. cielo nuevo y tierra nueva, y la Biblia es clara en esto. Es decir, el cuerpo físico no va a morir. Nosotros ahora nuestro cuerpo se deteriora. Mm. Hasta todos estos globalistas que tienen, que toman adrenocromo, que se ponen transfusiones de niños a los que explotan y asesinan. Hasta esta gente, esta gentuza que viven de eso, se mueren.
Afortunadamente, todo cerdo le llega a su San Martín. Sí, Y pero su aquí no se lega... va a librar, no se va a librar ninguno. Pero ellos lo que van buscando es precisamente eso, buscan Ujú. perpetuarse. Estaba escuchando ayer una conferencia que daba a los jóvenes líderes, Klaus Schwab, en el Foro Económico Mundial, y hablaba de eso, de que seremos capaces de vivir en un avatar, seremos de nuestro cerebro trasladarlo a, a inteligencia artificial, incluso a un cuerpo físico, o utilizar clones de los que extraer esos órganos que nos permitan vivir mucho más tiempo. Ellos están esperando la singularidad, donde la inteligencia artificial, la inteligencia de la inteligencia artificial supere la inteligencia del ser humano. Creen que eso está muy cerca, antes del 2030, para ser exactos. Eh, y creen que la eternidad, el no morir, es algo que el hombre, a través de la tecnología, será capaz de conseguir, que es lo que le ofreció Satanás a Eva. No moriréis. Pero es que yo creo que eso es imposible porque no puedes trasladar, por mucha tecnología avanzada que tengas, algo creado por Dios, que es algo que tiene alma, que tiene cuerpo electromagnético, que tiene cuerpo energético, que Ujú, tiene mente, que tiene conciencia. ujú. No creo que se pueda trasladar todo eso a una máquina. Bueno, yo creo que ahí Satanás lo ha hecho muy bien. Satanás promete algo que no puede cumplir y la mayoría de la gente le cree. Hay unos pocos que le siguen que saben que no puede cumplir. Y el objetivo de Satanás no es ese, no es que tú seas eterno, que tú seas Dios, que tú seas como dioses. No, ese no es el objetivo de Satanás. Con eso es con lo que te engaña y es atrayente. Tener ese conocimiento, ser capaz de conocer cosas que otros, ser capaz de manejar la telequinesia, ser capaz de todo este tipo de cosas que eso lo promete. Y eso lo prometen las sociedades secretas, ¿no? Por ejemplo, los Rosacruces, entre otros, y está en sus documentos. Bueno, pues en sus cursos. Eh, Todo esto, esta información, esta tecnología, em, este conocimiento que trasladaron los ángeles caídos a la humanidad Mm, en su momento, permite avanzar, o lo que nosotros entendemos por avance, aunque no es ningún avance, pero acaba atrapando porque sí. dejas de adorar al creador y adoras a la creación, que es el ser humano, ¿no? Y te llenas de orgullo y te crees que tú a ti mismo te puedes salvar. Satanás sabe que no. A Satanás le interesa tu alma, no le interesa tu cuerpo, no le interesa que tú vivas eternamente. Lo que le interesa, él sabe dónde va, sabe que el tiempo se va acortando y quiere llevarse a todo el que pueda, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro trabajo es ser medianamente inteligentes, digo medianamente inteligentes, y entender que la guerra es espiritual, que no luchan por tu cuerpo ni por lo material, eso ya lo tiene, es señor de esta tierra, eh, es el príncipe de este mundo. No, él lucha por tu alma y esa no nos la puede quitar, la tenemos que entregar. Y yo entiendo que esa es nuestra guerra, esa es nuestra batalla y esa es la batalla que hay que librar, ¿no? Es la que yo procuro librar. ¿Y qué consejos da para librar esa batalla y para ganarla? Bueno, yo recomendaría a la gente, yo tengo una página que escuche, pero tengo una página que se llama libertus.es y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es Jesús el que nos hace libres porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bueno, pues en esa página hay 5 vídeos que me grabó mi amigo Alejandro de El Otro Plano TV. Eh, y en esos vídeos explico el contexto espiritual, explico lo que yo creo que estamos viviendo. De momento creo que no me equivoco, no siento la necesidad de rectificar absolutamente nada de lo que digo en esos 5 vídeos. Y al final, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, ahí te explica que es decir, quiénes son los que perecerá su alma, no el cuerpo va a morir, todos nuestros cuerpos, pero Sí. en la resurrección, y yo creo que va a haber resurrección, en la resurrección, y ahí resucitaremos todos para juicio, y en la resurrección recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos que ya no se van a deteriorar, no es como este cuerpo físico que tenemos, será un cuerpo eterno. Y es y dice Pablo que la gloria de ese cuerpo, es decir, la emisión electromagnética de las moléculas de ese cuerpo será distinta que la que tenemos ahora. Bien, em, eso está escrito en la Biblia, yo creo que eso va a ser así. Bueno, pues em, cuando eso ocurra, lo que dice es que el criterio para saber en qué lado vas a estar, porque al final, si estamos en una guerra, tenemos que elegir bando, Hombre. eh, para estar en el bando correcto, en el bando adecuado, es muy importante. Hay tres puntos que son importantes. Punto número uno, es no haberse postrado para adorar a la bestia.
Por eso va a ser importante ser capaz de reconocer qué es o quién es la bestia. Punto número 1. Punto número 2, no haberse puesto la marca de la bestia, ni haber adorado a la bestia. Y punto número 3, tener el sello o la garantía, no la marca es la de la bestia. Pero el Espíritu de Dios habitando en uno es el sello o la garantía, es el anticipo de lo que tendremos un día. Y ya está, no tiene más historia. Es así de simple y sencillo. Entonces lo que necesitamos todos es asegurarnos que tenemos ese sello, esa garantía, el Espíritu de Dios habitando en nosotros, que no nos postramos ante la bestia y que no nos ponemos su marca. Antes me gustaba pensar que todo el que hacía el mal pagará las consecuencias de sus acciones y que todos los que dominan el mundo y hacen el mal a conciencia pagarán por sus consecuencias. Pero poco a poco creo me he ido reconciliando con ello y me gusta la idea de que Dios al final no... El juicio será por por todo lo que hayas amado. Es decir, lo único que se tendrá en cuenta en ese juicio no es el mal que hayas hecho, sino el amor que hayas dado, aunque sea un poco, aunque sea aunque el que gobierne el mundo ha llamado un poco a su hijo o a su hija o a sus padres o a sus hermanos, yo creo que incluso esa persona se puede llegar a salvar. Y me gusta esa idea, no me gusta tanto esa idea de ese Dios castigador que si lo haces mal aquí ya para la vida eterna ya no vas a estar bien y no te vas a salvar, sino me gusta más pensar que Él va a intentar ver siempre nuestro lado bueno y lo poco que hayamos hecho bien aquí. Bueno, a mí me gusta poner un ejemplo para eso, que tú planteas. Yo durante un tiempo fui profesor en un colegio, primero y segundo de bachillerato, 2 años. También he sido profesor en una universidad privada, otros hay 3 años. Mm. Y algo que siempre ocurría, indefectiblemente, cuando llegaba a final de curso, que te preguntaban, ¿van a suspender muchos? Esa era la pregunta. Bueno, eso a Jesús se lo preguntaron también. Maestros, son pocos los que se salvan. Muchos son los llamados Y, y pocos los y le elegidos. dice Jesús, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y la palabra en griego es agonizomai, agonizad por entrar por la puerta estrecha, esforzarse. Es decir, para poder salvarte vas a necesitar dar lo mejor. No basta con haber intentado. No dice intentad, no, no, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Mm. Hay que esforzarse. Sí, No sí. nos vale, no nos va a valer, no va a haber excusas. A Dios no le podremos poner excusas y entonces necesitamos esforzarnos y como el esfuerzo es complicado, pues por eso Dios Padre mandó a su Hijo, a Jesús, para que muriera por nuestros pecados, para que pagase nuestra deuda y simplemente necesitamos ponernos en sus manos. Si nos ponemos en sus manos y nos esforzamos, está hecho. Mm. Antes de empezar a grabar, también comentábamos que nada más llegar al poder, Trump dice que va a invertir 500.000 millones de euros en inteligencia artificial. De dólares. De dólares, Sí, perdón. en avanzar la inteligencia artificial para competir con China. Siempre el enemigo o es Rusia o es China. Para Trump es China. Claro, yo pensaba que realmente estaban enfrentados, pero luego en la pandemia de repente todos se pusieron de acuerdo en inocular a las personas. Entonces, eso te hace como un poco extrañar, ¿no? Porque si realmente están tan enfrentados, ¿cómo se pueden poner de acuerdo en algo? Bueno, la geopolítica es el teatro. Es ese escenario donde se representa esa obra con esos actores y hay que generar enfrentamiento, porque mientras hay enfrentamiento, mientras hay miedo por la geopolítica, que nos pueden atacar, que puede haber guerra, etcétera. Por eso decía Jesús que en los últimos tiempos pues habrá guerras y rumores de guerra, no os alarméis, dice Mm. Jesús en Mateo 24, para ser exactos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque eso es teatrillo. Mm. O sea, nos están haciendo, y sí, hay gente muriendo Pero en la cuesta guerra de verlo, ¿eh? Rusia. Que es un teatro. Es un teatro, sí. El teatro de las vanidades. Sí. Bueno, se ponen de acuerdo en lo que se ponen de acuerdo y escenifican oposición en lo que es importante para mantener a la gente asustada, con miedo. Y una persona asustada, con miedo, deja de pensar, deja de tener pensamiento crítico y simplemente se vuelve obediente. Ujú. Y si te gustaría dejarle un mensaje a la audiencia, ¿qué le diría? Bueno, que nos preparemos, que esto se va a poner intenso y yo creo que, yo creo que muy interesante. Y sobre todo, decirle a todo el mundo que no hay que tener miedo. Ujú. Que si estamos aquí en estos momentos es porque es nuestro momento. Si Dios nos ha elegido para este tiempo, es porque
En nosotros está la capacidad de tomar la decisión correcta y de hacer aquello que debemos. Y que es lo que deberíamos hacer. O sea que no hay que estar preocupados. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por venir. Un placer. Un placer.